Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. No te preocupes, Facundo, que pues arrancamos el webinar un minuto después, pues para dar inicio a ese tema de este curso gratuito con respecto a las velas japonesas. Igualmente un saludo para ti, Facundo, y para todos los demás asistentes que en estos momentos pues están ingresando a este webinar. Primero que todo me gustaría saber si nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente si están por supuesto que escuchando sin ningún problema. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero, en el cual pues somos una academia de trading que también hemos venido trabajando de la mano, hemos venido trabajando aquí de la mano junto al equipo de Equity y el día de hoy nos está acompañando Tania León, que es la Senior Account Manager del broker de Equity. Entonces, sí, Tania, no sé si en estos momentos nos estás escuchando sin ningún problema. Hola a todos, sí, te escucho muy bien. Si pueden a los asistentes, por favor, confirmarnos si escuchan y ven nuestra pantalla correctamente para poder comenzar a dar inicio pues, a esta sesión. Como lo decía Raúl, mi nombre es Tania León, soy Senior Account Manager de Equity, el broker que está patrocinando esta serie de webinars y de información educativa totalmente gratuita. La idea de todo esto es que podamos solucionar las dudas que tengan durante esta sesión. De pronto, si tienen más preguntas o creen que necesitan de pronto una sesión personalizada eh, con el broker, lo podemos hacer directamente. Simplemente nos dejan su correo electrónico y podemos coordinar un día y una hora que tengan libre para poder solucionar cualquier pregunta que puedan tener. Les voy a contar un poquito de Equity. Equity es un broker principalmente institucional, con más de 10 años en el mercado. Actualmente tenemos pues más de 200 activos disponibles en nuestra plataforma. Utilizamos MetaTrader 4. En este momento tenemos un WebTrader también bastante interesante que les puede facilitar. Les voy a compartir el link en este momento a través del chat. Entonces, pues Equity como tal es un broker regulado en Jordania, en Dubái, Armenia, Kenia, en Dubái también, en el Reino Unido. Entonces, pues es importante que lo tengan en cuenta a la hora de escoger el broker. La idea con todo esto es que podamos ofrecerles a ustedes todas las herramientas e información que tengamos disponible para que puedan operar con nosotros tranquilamente y seamos su mejor opción, ¿vale? En nuestra página pueden descargar una cuenta demo. Para las personas que no tengan mucha experiencia, es lo más conveniente que pueden hacer, descargar una cuenta demo, saber cómo utilizar la plataforma. Si no saben manejar la plataforma, no se preocupen, pueden dejarme su correo y su teléfono en el chat y podemos coordinar una sesión por Zoom y con todo gusto les podemos explicar cómo funciona la plataforma, abrir un trade, cerrarlo y bueno, solucionar en sí todas las preguntas que puedan tener de la plataforma que es la herramienta o el vehículo para poder hacer trading. ¿Ok? Como métodos de depósito y retiro, les voy a comentar algunos que tenemos de manera local. Den acá un segundito. Para Colombia tenemos Efectivo, Aloto, PSE. Para México tenemos OXXO, 7-Eleven. Tenemos también opción para hacer transferencias online directamente con los bancos como BBVA, Citibanamex, Santander, Scotiabank. Y bueno, tenemos pues bastantes opciones locales. La forma, digamos, que más rápida que pueden confirmarlo es entrando al portal de cliente desde nuestra página web y pues validar todos los métodos de depósito y retiro que tengamos. Las personas que nos dicen que están desde Argentina, una opción bastante útil que pueden utilizar es Rapipago y Pago Fácil. Pueden depositar desde estos métodos y bueno, es un poco más cómoda y conveniente con las restricciones que tienen actualmente para el manejo de dólares allí. ¿Qué más les cuento? Si tienen más preguntas de pronto que podamos resolver acerca del broker, con todo gusto pueden dejármelas de una vez en la ventana de chat y las resolvemos.
Mm, ok, ¿Si ves alguna pregunta? sí, aquí Andrea nos está preguntando con respecto al tipo de cuentas que tiene el broker y nos está saludando desde Lima. Ah, ok, súper, gracias. Bueno, entonces tipos de cuenta que tenemos, una cuenta ejecutiva que tiene un spread únicamente bastante competitivo en el mercado. En eurodólar más o menos el spread está en un pip, en 1.3 más o menos. La otra tipo de cuenta que tenemos es la cuenta Premier. Este tipo de cuenta tiene un spread mucho más bajo, desde 0 pips, y tiene una comisión por lote estándar operado de $7, ¿vale? Podemos Ok, dale, crear perfecto. cuentas demo de cualquiera de los dos tipos para que puedan validar y hacer de pronto operaciones de prueba. Pues con todo gusto me pueden dejar saber y las creamos pues a la comodidad de ustedes. Ok, perfecto. Eduardo nos está preguntando desde Bogotá, ¿cuál es el apalancamiento máximo que tiene actualmente el broker? Y también, ¿cuál es el mínimo de apertura? Me imagino que debe ser del depósito. Ah, ok, súper, vale. Entonces el apalancamiento máximo con equity es de 1.500. Este apalancamiento se hace bajo regulación de Jordania. Digamos que es importante aclararlo, y al momento de aperturar su cuenta real deben preguntar bajo qué regulación está su cuenta. La cuenta, digamos, si ustedes quieren una cuenta bajo regulación del Reino Unido, que es una pues, de las más importantes que hay en la industria, el apalancamiento máximo es de 1.30. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si quieren un apalancamiento mayor, deberían utilizar otra regulación. La de nosotros sería Jordania, que ofrece pues un seguro de fondos también de hasta $1.000.000 en caso que algo llegue a pasar con el broker. Ese seguro de fondos pues aplica automáticamente a los clientes con cuenta real de nosotros, ¿vale? También aprovechando pues que estamos hablando de este tema, una herramienta extra que acabamos de agregar es Swisset. Swisset es una aplicación, una plataforma que les sirve para gestionar el riesgo. Entonces, pues súper invitados, próximamente van a recibir más información acerca de esta alianza que tenemos. Entonces, Oh, súper. pues está disponible de manera gratuita para todos los clientes con cuenta real en Equity. Van a recibir pues pronto información. Si quieren me dejan el email en el chat, y pues también hay una versión gratuita que pueden aprovechar. De pronto si tienen una cuenta demo pueden igual conectar su cuenta a la plataforma y les va a arrojar información bastante interesante para gestionar el riesgo de sus cuentas de trading. Y desde ya, o sea, las personas que tengan cuenta real o que abran cuenta real pueden acceder a esa herramienta desde estos momentos o Sí, más adelante. ya está activa. Pueden, Ah, súper. si ustedes aperturan su cuenta el día de hoy, ya en máximo 12 horas después del registro que hagan con Swisset, tienen la versión Pro totalmente gratuita, ¿vale? Una No. ventaja que tiene Swisset es que está integrada con todas las otras plataformas de trading. Entonces, de pronto, las personas que operan futuros como NinjaTrader o, bueno, manejan otro tipo de plataforma, pueden conectarlo también con esta versión de Swisset Pro, que pueden tener, pues obviamente si tienen cuenta real con Equity. Dale, pues la verdad está muy interesante esa información. Hasta, bueno, en lo personal también me gustaría saber un poco más de ello. Y bueno, igualmente también aquí nos estaban haciendo una última pregunta. Tania, ¿cuáles son los requerimientos para la apertura de la cuenta? Me imagino que estarán preguntándonos aquí, Paola, con respecto a, pues me imagino que los requerimientos de la información o de los documentos que solicita el broker para aperturar cuentas reales. Ok, súper. Gracias. Entonces, pues para aperturar cuenta real, simplemente deben diligenciar una aplicación donde les solicitan pues información personal, nombre, apellido, dirección de residencia. Les van a hacer unas preguntas sobre qué experiencia tienen haciendo trading, únicamente como para tener un perfil del cliente. Después de que diligencian esta aplicación, deben adjuntar un documento de identificación y un comprobante de domicilio. Eso sería pues la documentación necesaria para activar una cuenta en Equity. Sobre el mínimo depósito de fondos, sugerimos comenzar con al menos $200. Sin embargo, pues se puede negociar. De pronto, si tienen menos capital, pues simplemente nos dejan saber y pedimos la autorización internamente para que puedan hacer el depósito.
cualquier pues, pregunta que tengan, simplemente me escriben a mi información de contacto. Se las voy a compartir a través del chat, cualquier pues, tipo de información. De pronto, si tienen algún problema con algún broker, también es muy usual que pidan, digamos, nuestra opinión. Afortunadamente hemos ayudado a algunos clientes a recuperar capital de pronto que tenían perdido en otras compañías. Pues siéntanse libres de contarnos de pronto su historia o su en específico. Entonces, pues estamos atentos a cualquier novedad. Les comparto mi información de contacto. No sé si de pronto hay más preguntas, las podemos resolver si quieren al final de este webinar o a través de nuestros medios de contacto. Tenemos un chat en nuestra página web, tenemos un número corporativo, nuestro correo electrónico de soporte. Entonces, pues, siéntanse libre de contactarnos sobre cualquier tema de su interés. Ok, Raúl, ¿cómo puedo abrir la ventana de chat? ¿O puedo usar este medio? Dale, Andrés, no te preocupes. Si tienes alguna pregunta, o bueno, para los demás, si tienen alguna pregunta con respecto al broker o si quieren una pregunta más específica a Tania, solamente déjenlo a través del chat de preguntas. O sea, no se preocupen que igualmente el webinar se desarrolla, pero ustedes pueden dejar bueno, digamos que cualquier duda que ustedes tengan y Tania internamente les va a dar una respuesta de manera privada. Así que no se preocupen, Andrés. Entonces te invito a no solamente a ti, sino que a todos ustedes realicen las preguntas necesarias. Igualmente le agradezco mucho a Tania por esta información que nos compartió. La verdad, la herramienta que nos está mencionando con respecto al riesgo sí es bastante popular, que adicionalmente nos va a mostrar diferente información y vamos a tener un reporte continuo con respecto a la gestión del riesgo, que la verdad me parece bastante interesante. Pero bueno, igualmente aquí les estoy dejando la información de Tania León. Para las personas que están viendo este video en el canal de YouTube, pueden pausarlo más adelante y pues sobre todo si quieren saber más de esta información. Pero bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que la verdad es un tema muy interesante, pero más que todo es como el primer paso que todos los traders tenemos que realizar en algún punto y es el análisis a través de las japonesas, es decir, empezar a utilizar los patrones que nos dan las velas japonesas para tomar mejores posiciones de inversión, es decir, solamente a través del análisis de las velas japonesas nosotros vamos a poder tomar posiciones, pero claro, la interpretación de las velas japonesas se va a dar teniendo en cuenta la formación de estas mismas, ya sea de manera individual, ya sea de manera dual o de 3 o más velas. Y lo importante es que primero nosotros sepamos identificar cada una de las velas que conforman este punto, pero más que todo también para aquellas personas, o bueno, para aquellas formaciones que nos estén dando tanto una información para entrar a operar en ese mercado o información para salir del mercado. ¿Listo? Igualmente vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas para que digamos que todo este tipo de análisis quede resuelto sin ningún inconveniente. Entonces, empezamos. En sí, ¿qué son las velas japonesas? ¿Por qué? Porque muy seguramente cada uno de ustedes cuando empezó a escribir del trading o empezó a ver el mundo sobre el mercado de capitales, lo primero que vieron fue un gráfico y sin duda alguna fue un gráfico de vela japonesa. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la vela japonesa en sí es uno de los diferentes tipos de gráficos que surge en el siglo XVIII, pero que se empieza a implementar o materializar a partir del siglo XX, sobre todo desde 1990. ¿Y esto por qué se debe? Porque durante los años 90 en los mercados financieros se presentó un suceso que fue el boom tecnológico. Es decir, tanto en los años 70 y 80 se presentó el boom de los commodities. Durante los años 90 el mundo de los mercados de capitales presentó una transformación bastante interesante. ¿Y a qué se debió esa transformación? A que debido a los nuevos sistemas de información, de conexión, todos los datos que anteriormente se registraban se empezaron a materializar de una mejor manera. Y de hecho, el gráfico de velas japonesas, que a pesar que fue creado en el siglo XVIII, basado en el mercado del arroz, funcionó como el modelo más importante que actualmente los traders utilizan, que es el gráfico de velas japonesas. ¿Y esto por qué se debe? Porque durante el siglo XVIII lo que ocurría en Japón era que para mantener un control de los precios de comercio de arroz,
presentaban esos registros donde se determinaba tanto el precio donde iniciaba digamos que en ese tiempo era el gramaje del arroz, al precio en el cual cerraba el gramaje del arroz. Entonces, claro, este registro lo que permitió era permitió tener una contabilidad mucho más ordenada, pero que adicionalmente brindó esa manera de poder ver reflejado el comportamiento de los precios. Por supuesto, bastantes estudiosos y ya matemáticos de esa época se dieron cuenta de la importancia de este tipo de gráfico, el cual, por supuesto, tiene digamos que tiene ¿cómo le puedo decir? Unas bases iniciales tan fuertes y tan sólidas que han permitido la construcción de diferentes indicadores técnicos que tienen una convergencia bastante relevante e interesante con este tipo de gráfico. En la actualidad, las velas japonesas son una de las herramientas más utilizadas para el análisis técnico, dado que con cada una de estas velas vamos a poder interpretar la psicología del mercado y adicionalmente vamos a poder determinar un mejor precio en el activo. Nosotros no podemos olvidar que el análisis técnico se basa con respecto a el análisis psicológico de los activos, bueno, de las cotizaciones del activo en los mercados financieros. Y la gran ventaja de las velas japonesas es que me toma esa información y la materializa a un punto en que nos está diciendo el precio de acuerdo al comportamiento de los participantes del mercado se está moviendo de esta manera. Y ahí es donde nosotros vamos a decir como si se está moviendo de esa manera, vamos a poder tomar mejores decisiones de inversión. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de velas japonesas, no solamente durante toda esta charla, sino que en diferentes guías de trading, en diferentes academias, como nosotros en el Distrito Financiero, que brindamos guías totalmente gratuitas, ustedes van a escuchar el término de la vela blanca y la vela negra. Estos dos términos se centran a que la vela blanca hace referencia a las velas alcistas, es decir, a las velas con fuerza o dominio comprador, y la vela negra va a hacer referencia a las velas bajistas, es decir, donde los vendedores están dominando el activo. Esa es la primera diferencia que nosotros vamos a poder encontrar en las velas japonesas. Claro, tradicionalmente o incluso actualmente vamos a poder ver que el gráfico lo entendemos como una vela verde y una vela roja. Verde alcista, roja bajista, pero cuando nosotros ya hablamos de las características de esta vela, vamos a poder encontrar un punto similar o particular y un diferencial bastante relevante. El primer punto similar por parte de una vela alcista como por parte de una vela bajista es las sombras de la vela, ya sea la sombra superior o ya sea la sombra inferior. Cuando nosotros estamos hablando de la sombra superior, estamos hablando del precio máximo alcanzado por esa vela, mientras que cuando estamos hablando de la sombra inferior, estamos hablando del valor mínimo de esa vela. Claro, cuando nosotros hablamos del valor máximo y el mínimo es de la temporalidad que representa dicha vela. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando ustedes están observando la plataforma de MetaTrader 4, o incluso la WebTrader, digamos que por parte del broker Equity, ustedes se van a dar cuenta que cada horizonte de tiempo va a estar representado en ese conjunto de velas. Y lo importante es que nosotros saquemos beneficio de ese horizonte o de la información que nos están dando esas velas. Entonces, en este caso, les estoy mostrando el gráfico de velas japonesas del dólar con respecto al yen japonés en una temporalidad de 4 horas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar con estos tipos de vela? Independientemente que se presente una vela blanca, que va a ser la vela alcista, o una vela negra, que va a ser la vela roja, bajista, lo que vamos a poder analizar es que las sombras nos están diciendo el precio que más alcanzó de acuerdo a esa temporalidad. Es decir, estamos en un gráfico de 4 horas, significa que cada una de estas velas me representa 4 horas en el horizonte del tiempo, o mejor dicho, en el marco de tiempo que nosotros estamos analizando. Si nosotros tomamos a partir, bueno, ya va a iniciar la sesión asiática. Si nosotros tomamos las últimas 6 velas, estamos hablando de que estamos viendo el periodo de la jornada del jueves. Entonces, digamos que esa es la manera que nosotros vamos a hacer el análisis del horizonte del tiempo,
pero que adicionalmente tanto la sombra superior como la sombra inferior nos está diciendo el nivel máximo de precios alcanzados en ese momento y el nivel mínimo de precios alcanzados por ese momento. Ahora bien, si miramos ese punto que es similar, el diferencial se centra en el cuerpo de la vela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una vela alcista o una vela compradora, entendemos que el cierre se va a dar en la parte superior de la vela. Es decir, que cuando nosotros vemos que la vela efectivamente termina de su formación y vemos que termina por encima de la apertura, es decir, que la apertura que sea en la parte inferior, sino que cierra más arriba de la apertura, ya identificamos que es una vela alcista, es una vela compradora. Es decir, que aquí lo que tenemos es compra o tendencia al alza. Listo, bastante sencillo. Pero cuando hablamos del cuerpo real en una vela negra o vela bajista, la apertura se va a hacer es en la parte superior. Es decir, que en una vela alcista va a ser en la parte inferior, pero en la vela bajista va a ser en la parte superior, dado que el precio de cierre va a ser mucho menor al precio de la apertura de esa vela. Entonces aquí ya identificamos estos, digamos que esas dos características, mínimos y máximos y el cuerpo de la vela. Ahora bien, ¿por qué es importante analizar el cuerpo de la vela? Porque va a ser la esencia de cómo se está comportando el movimiento del precio de acuerdo a ese periodo de tiempo que estamos nosotros como traders analizando. Es decir, que si la vela tiene poco cuerpo, que si tiene mucho cuerpo, todos esos datos nos van a dar información para tomar una mejor posición de inversión. Entonces, ese es como el punto importante que nos va a poder brindar el gráfico de vela japonesa. Ahora bien, ya vimos características iniciales de las velas, súper bien, pero ahora lo que tenemos que ver son los dos tipos de velas o las dos características iniciales que vamos a tener en cuenta. Aquí lo que vamos a poder ver, digamos que más que descartando en sí el tema del riesgo de los individuos, vamos a poder identificar si es un momento de fuerza en la tendencia o es un momento de indecisión. Entonces, aquí, de acuerdo a cómo nosotros identifiquemos la vela, vamos a poder dar la interpretación de cómo se está comportando la tendencia en ese mercado. Primero, las velas de indecisión son las que normalmente nos están diciendo que se está presentando la finalidad de una tendencia, es decir, que si vemos un movimiento alcista por parte de las cotizaciones y se presenta una vela de indecisión, ya lo que sabemos es que se está presentando la finalidad de esa tendencia, mientras que las velas de continuación lo que nos están diciendo es que va a continuar ese movimiento, es decir, que si se llega a presentar un movimiento al alza, luego se llega a presentar una vela de indecisión, nosotros decimos final de la tendencia, pero si a continuación de esto se presenta una vela de tendencia o una vela, bueno, una vela de tendencia, ya sea alcista o bajista, lo que nosotros vamos a ver es un posible movimiento por parte de las cotizaciones. Y eso es, la verdad, un punto muy importante que nos va a ayudar a entender mejor todo este tema de las velas japonesas. Ahora bien, volviendo con las velas de indecisión, que también nos van a describir una parte de lateralidad, es decir, no solamente puede ser fin de la tendencia, sino que puede ser un momento donde los compradores y los vendedores se estén enfrentando fuertemente, vamos a poder identificar este punto inicial que tenemos la vela de piernas largas o la famosa vela lápida, la vela dojin. De hecho, la vela dojin se entiende como una vela de incertidumbre, pero normalmente estas velas nosotros las vamos, digamos que vamos a caracterizarlas porque son pequeñas a comparación de las otras velas y que adicionalmente el cuerpo, es decir, efectivamente el cuerpo real de la vela va a ser mucho más pequeño que la sombra superior o la sombra inferior por parte de las cotizaciones. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta las velas de indecisión. Es decir, volviendo rápidamente al gráfico, si nosotros identificamos velas de cuerpos pequeños, pero con piernas o sombras largas, lo que nosotros podemos identificar es que son velas de indecisión, como la que tenemos aquí en esta tendencia alcista, velas de indecisión, que aquí lo que nos están diciendo, o se está presentando un descanso de la tendencia, es decir, lateralidad, o se está presentando la finalidad de una tendencia. Algo bastante sencillo donde nosotros vamos a poder trabajar.
Ya las velas de continuación son normalmente las velas que tienen un cuerpo real más grande que la sombra inferior o la sombra superior, e incluso que estas velas pueden que solamente tengan una sombra o no tengan ninguna sombra, dado que este tipo de comportamiento o de cuerpo real lo que nos están diciendo es que existe fuerza en la tendencia. Es decir, que hay tendencia y esa tendencia se está moviendo con fuerza. Entonces, dos maneras que nosotros vamos a empezar a identificar las velas japonesas. Ahora bien, ya sabemos identificarlas. Indecisión, velas de gran cuerpo. Pero viene la manera en como nosotros las vamos a utilizar. Primero, para las velas de gran cuerpo o la gran vela blanca o la gran vela negra, es decir, una gran vela alcista o una gran vela bajista, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. En sí, estas grandes velas me van a permitir identificar soportes y resistencias en los gráficos que al final me van a funcionar para poder identificar esos rompimientos en las cotizaciones. Entonces, para hacerlo más sencillo, cuando ustedes identifiquen estas grandes velas de gran cuerpo, ya sean alcistas o bajistas, les van a funcionar para identificar niveles en los gráficos. Entonces, ¿qué significa esto? En el caso que nosotros estamos observando esta gran vela bajista, o esta gran vela negra, vamos a poder ver que tanto la sombra superior como la sombra inferior, que en este caso existen, nos acercan al tamaño real de la vela, pero que adicionalmente nos están marcando el nivel de precio más alcanzado por las cotizaciones en ese periodo de tiempo. Y ahí lo que yo voy a hacer como trader es que voy a tomar esos extremos que me está pintando el gráfico para poder determinar soportes y resistencias. Entonces, en el caso del dólar con respecto al yen japonés, vemos que se está marcando una lateralidad en las cotizaciones, pero que la siguiente resistencia más significativa va a ser nivel del 106.373, o incluso lo vamos a poder identificar un poquito más atrás, pero claro, a medida en que nosotros veamos que se presentan grandes velas y que sus puntos convergen, en este caso hay una convergencia, aquí hay otra convergencia, más atrás podemos encontrar una convergencia, otra convergencia, significa que van a ser niveles mucho más respetados por parte de las cotizaciones, es decir, van a ser niveles mucho más importantes. ¿Listo? Esa es la primera manera que nosotros vamos a utilizar las grandes velas. También para confirmar soportes y resistencias, que era lo que estábamos haciendo anteriormente, si una resistencia o un soporte presenta una ruptura con una gran vela, lo que estamos diciendo es que es un rompimiento importante, es decir, que se va a presentar el dominio de esa tendencia que nos está marcando la vela. Es decir, en palabras más sencillas, miremos este gráfico en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Al momento en que las cotizaciones o los precios rompan los niveles por parte de grandes velas, en este caso, de esa gran vela roja o esa gran vela bajista, lo que nosotros vamos a identificar es que es un rompimiento de fuerza o de gran movimiento, dado que la vela es de gran cuerpo y sobrepasa esos niveles de soporte y resistencia que nuestro análisis ha determinado anteriormente. Entonces, claro, cuando se presente ese rompimiento, lo que nosotros vamos a decir es que efectivamente puede llegar a ser un verdadero rompimiento, puede llegar a ser un falso rompimiento, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tomar dirección de acuerdo al rompimiento que está marcando la vela. En este caso es un rompimiento, pero es falso, debido a que las siguientes cotizaciones vuelven a entrar por encima de los 106.123, pero igualmente aquí estamos diciendo es que existe fuerza en esta tendencia previa y que se presentó un fuerte rompimiento. Igualmente, anterior funcionaba también como soporte, luego volvió como resistencia, y ahí es cuando podemos ver que las velas de gran cuerpo, cuando rompen o sobrepasan ese nivel, es que tenemos la confirmación de esa nueva tendencia. ¿Listo? Entonces, otro punto importante, que la mitad del cuerpo de la gran vela, ya sea blanca o negra, nos puede llegar a funcionar como soportes y resistencias, sobre todo cuando se vayan a presentar digamos que efectivamente esas correcciones en el mercado, es decir, que nosotros vamos a poder ver que que la mitad, o es decir, el 50% de esa vela nos va a función de las grandes velas, nos pueden llegar a funcionar como soportes y resistencias para poder identificar retrocesos.
Es decir, en este punto de las últimas cotizaciones, vamos a borrar todo esto para darle una mejor manera. Si nosotros tomamos alrededor de la medición, aquí estamos hablando que son 12 pips en promedio. Si nosotros tomamos la medida de, podría decirse que el medio de la vela, vamos a poder identificar que en estos momentos las cotizaciones están presentando ese rebote en los precios. Es decir, aquí vamos a poder ver si los precios sobrepasan ese nivel que me está dando el 50% de esta gran vela bajista, o si efectivamente va a haber simplemente un rebote donde las cotizaciones más adelante vuelvan a la tendencia bajista que me marcó esta gran vela de cuerpo. Entonces, algo bastante sencillo de utilizar. Ahora bien, estamos viendo en el caso, bueno, unos ejemplos de cómo nosotros vamos a poder ver la confirmación primero de los rompimientos. Entonces, esa va a ser la primera figura que ustedes van a aprender con respecto a las velas japonesas, y es en el tema de la gran vela blanca o de una gran vela negra. Entonces, en el caso de la gran vela blanca tenemos dos condiciones. La primera condición es que se presente una primera vela de gran cuerpo, es decir, una gran vela alcista, que nos marque la nueva tendencia. Entonces, en este caso sabemos que lo que hay es tendencia alcista. Y el patrón lo que me dice es que la siguiente vela nos va a presentar una formación también de gran cuerpo que primero siga la dirección de la anterior tendencia, es decir, alcista, y sobrepase un soporte o una resistencia. Entonces, en este caso, sobrepasa la resistencia marcada por la anterior tendencia bajista. Entonces, nosotros decimos que efectivamente se presenta el rompimiento. Cuando se confirma el rompimiento, tomamos una posición en dirección alcista y adicionalmente vamos a tomar ya sea el 50% de la nueva vela como una resistencia o el 100%, es decir, hasta el nivel más alcanzado. ¿Qué es lo que yo recomiendo en este punto? Si tomamos el 100%, lo que estamos determinando o lo que le estamos dando es espacio para que las cotizaciones se muevan de una mejor manera, porque igualmente que los precios hayan llegado hasta este nivel implica que las cotizaciones en el mercado estuvieron dispuestas a negociar hasta ese nivel de precio. Entonces es un nivel de precio, la verdad, bastante importante. Ahora vamos con el tema de la gran vela negra. Es como si miráramos el mismo movimiento contrario, pero aquí lo que vamos a esperar es que primero se presente una gran vela negra y que la siguiente vela confirme la tendencia bajista. Entonces, claro, aquí lo que nosotros decimos es que la dirección es una tendencia a la baja y nosotros tomamos posición en corto para llevarnos esos beneficios. ¿Cuál va a ser el límite? Podemos trabajar nuevamente con el 50% de la anterior vela o con el 100% para poder determinar los nuevos niveles de soporte. Ya sea el primer soporte o en el segundo soporte, nos van a ayudar para poder determinar objetivos de entrada y de salida en el mercado. Ahora, luego de haber visto las grandes velas negras, vamos a ver es la vela doji. Bueno, las grandes velas, ya sea blanca o negra, vamos a ver la vela doji. En sí, la vela doji es una gran, bueno, de hecho, surge cuando se presenta una gran vela blanca o una gran vela negra, ya sea para confirmar una resistencia o soporte o para poder determinar límites en las cotizaciones. Igualmente, no me quiero centrar tanto en esta parte porque quiero que veamos digamos que el tema de las sombras y los diferentes ejemplos y patrones que vamos a poder encontrar más adelante. Ahora, ya vimos los cuerpos, ya sea una vela de incertidumbre, ya sea una gran vela blanca, una gran vela negra. Ahora vamos a mirar es el tema de las sombras. En sí, las sombras lo que nos están dando es información de confirmación con respecto a la fuerza de la tendencia. Yo sé, la vela de gran cuerpo nos está diciendo que efectivamente hay fuerza en la tendencia, pero cuando nosotros encontramos velas de piernas largas o de sombras largas, lo que estamos diciendo es que existe un empate entre las posiciones, entre los compradores y los vendedores, lo que primero nos van a funcionar para confirmar soportes y resistencias, pero más que todo nos va a servir para encontrar un momento de acumulación o de distribución en las cotizaciones. ¿Por qué? Porque normalmente las velas de piernas largas lo que nos están diciendo es que por parte de los alcistas y de los bajistas, es decir, toros y osos, se llegó a un punto de equilibrio donde se está presentando una disputa para poder ver cuál va a ser la siguiente dirección que dominará el activo. Entonces, si nosotros estamos pendientes
de estas velas no nos están dando la información de qué dirección vamos a tomar, no. Nos están dando es la información de que en ese momento se está presentando un enfrentamiento y debo estar pendiente de su rompimiento para llegar a tomar una nueva posición o llegar a aprovechar esa tendencia que se puede llegar a definir. ¿Listo? Ahora bien, ya luego de haber visto, digamos que las características, las condiciones de las velas, los usos, vamos a empezar a hablar con respecto a los patrones, es decir, cómo nosotros a través de la formación de una vela, de dos o más velas, vamos a tener una señal para tomar una posición. Entonces, en este caso, les voy a mostrar los patrones más populares, los que ustedes van a empezar a trabajar y que adicionalmente les va a funcionar para poder encontrar momentos de entrada o de salida en el mercado. Primera recomendación, y creo que es la recomendación más importante, ya sea por parte de nosotros del Distrito Financiero o por parte del equipo de Equity, soliciten o si pueden preguntar con respecto a diferentes guías de velas japonesas o sobre todo los patrones, porque como ustedes van a empezar a trabajar en este tema de las velas japonesas, se van a dar cuenta que existen muchos patrones o muchos movimientos. La idea es que ustedes, digamos que es una recomendación profesional, que no solamente es por mi parte, sino que diferentes personas les van a dar lo mismo, tengan siempre a la mano las formaciones de las velas. Si los pueden tener impresos, pegados en su pared o digamos donde puedan verlo, va a ser una herramienta bastante útil porque al momento que ustedes vean en el gráfico un patrón y tal vez no lo reconozcan en primera instancia, se pueden dirigir a su tabla y en la tabla van a poder encontrar efectivamente toda esta información. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar con los patrones individuales. ¿Qué nos dicen los patrones individuales? Nos dan información para tomar una posición o información de los mercados con digamos, con la agrupación de solamente una vela. Es decir, aquí solamente una vela nos va a dar los datos necesarios para llegar a tomar una posición en los mercados. La primera se conoce como, o la primera formación es el martillo, la cual surge cuando inicialmente, es decir, condición número uno, se presente una tendencia bajista. Luego, lo que nosotros vamos a poder identificar es que se presente una vela que se acerque al máximo de la anterior vela, es decir, que si al momento en que se presente la vela, lo que vamos a ver es que esta va a cerrar al máximo de lo que llegaron las cotizaciones, ya sea con la propia vela o ya sea con la vela anterior, y sobre todo que su formación sea de un cuerpo pequeño con una sombra inferior larga. Cuando nosotros veamos esta formación o estos dos puntos, nosotros vamos a poder decir o identificar que es un martillo y la confirmación de esta formación se va a presentar cuando la siguiente vela a la vela del martillo sea una vela blanca, ya sea una gran vela blanca o ya sea una vela blanca. Cuando nosotros identifiquemos este punto, vamos a tomar una posición en compra. ¿Por qué? Porque el martillo lo que nos está diciendo es que se llegó la finalidad, bueno, llegó a su finalidad la tendencia previa, se presenta una vela de incertidumbre, que se conoce como el martillo, digamos en este caso es una vela dojin de cuerpo pequeño con una sombra larga, y ahí lo que nos está diciendo es que se va a presentar una nueva tendencia en dirección contraria. Entonces nosotros esperamos la formación de la gran vela blanca, tomamos posición y aguantamos el movimiento hasta que se presente nuevamente una vela de incertidumbre o una vela dojin. ¿Listo? Esa es como la manera que nosotros vamos a aprovechar el martillo. Ahora, el hombre colgado es otro patrón individual, pero que en este caso su primera condición es que se va a presentar una tendencia alcista. Cuando nosotros veamos que se está presentando esa tendencia alcista y vemos que se forma una vela que tiene un comportamiento o digamos que una formación similar al martillo, pero sobre todo que el cierre de esta vela se acerque bastante a ese nivel máximo de esta cotización, es decir, lo vamos a llamar como en A, ya nosotros vamos a decir, listo, tenemos una vela de incertidumbre, una vela de indecisión que nos está dando información con respecto a una nueva tendencia que se va a formar. Es decir, tomamos posición en venta, pero la vamos a tomar hasta que se forme una vela negra. Independientemente si es una vela de gran cuerpo o una vela negra, cuando se forme esa vela negra, nosotros vamos a decir, ya tenemos la confirmación de que se llegó a la finalidad de una tendencia alcista y tomamos una posición en venta. Es decir, nos vamos en corto y aguantamos el movimiento hasta ya que se presente una vela de incertidumbre
o hasta que se presente otro patrón que nos diga ya se llegó a la finalidad de esa tendencia. ¿Listo? Un patrón, la verdad, bastante sencillo. Luego tenemos la formación de la estrella fugaz, que también es uno de los patrones más interesantes, y que aquí lo que nosotros vamos a ver inicialmente es que se presenta una tendencia al alza. Luego, lo que vamos a encontrar es el cierre del máximo de la vela, pero este cierre es interesante, porque los anteriores han sido cierres que favorecen una nueva tendencia. Es decir, en este caso, este es un cierre que favorece la tendencia bajista. ¿Por qué? Porque la sombra inferior nos está dando información de que se está presentando fuerza, y en este caso, por parte del hombre colgado, lo que vemos es que efectivamente es la finalidad de una tendencia alcista. Es decir, estamos hablando de ese punto final de una tendencia, pero en el caso de la estrella fugaz, lo que vamos a ver es que la sombra o la formación de la vela va a ser opuesta o va a ser contraria. Es decir, que cuando nosotros identifiquemos tendencia alcista y luego una vela de incertidumbre, pero que vemos que la sombra superior es más larga que la inferior y que adicionalmente el cuerpo de la vela se acerca más al cierre del mínimo que en las otras, al cierre del máximo, ahí es donde nosotros decimos tomamos posición contraria, es decir, que en este punto identificamos el cierre de la vela y adicionalmente la sombra superior de esa vela nos va a funcionar como soporte o resistencia, dependiendo de la tendencia, pero en este caso sería una resistencia, y tomamos posición en venta. Entonces aquí nosotros vendemos. ¿Y cuándo vamos a entrar con esa posición? Cuando se confirme la estrella fugaz a través de la formación de una vela negra. Es decir, identificamos la estrella y esperamos la formación de la siguiente vela. Esperar la formación es que esperar a que se termine de cerrar la vela, es decir, que termine efectivamente sus cotizaciones y de inicio a la nueva, y si llega a ser bajista, nosotros tomamos dirección en venta, es decir, nos vamos en corto. Ahora bien, ya luego de haber hablado de los tres patrones individuales más populares, vamos a hablar con respecto a los patrones duales, es decir, los patrones de dos o más velas. Y en este caso vamos a iniciar con la nube oscura. La verdad es una también de las formaciones más populares, pero no les miento, existen muchísimos tipos de formaciones. Entonces aquí digamos que en este webinar solamente queremos trabajar, o bueno, les quiero enseñar los más populares y los que sin duda alguna van a encontrar de una manera mucho más fácil. Entonces, por parte de la nube de la oscura, vamos a tener dos condiciones para, primero, encontrar el patrón. Primero, que existe una tendencia alcista y que adicionalmente de esa tendencia vamos a poder distinguir una gran vela, es decir, que se presente una gran vela blanca. Primer condición, no hay ningún problema. La segunda condición se va a centrar, es que luego de que se termine de formar esa gran vela blanca, se tenga que formar, o la siguiente vela sea una vela negra, la cual llegase a alcanzar un nivel máximo, es decir, que efectivamente vemos que los precios sobrepasan a las cotizaciones anteriores, pero que independientemente que haya sobrepasado, la vela cierre en dirección contraria. La condición es que tenga que cerrar por debajo de la mitad del 50% de la anterior vela, de la vela alcista, pero por supuesto, eso es como lo más teórico. En la práctica no tienen que calcular exactamente el 50%. Si ustedes ven que cierra la mitad de la vela anterior, ya van a tener la confirmación de la nube oscura. Claro, aquí el gran diferencial es que con los patrones individuales solo teníamos la formación de una vela y listo. En este caso, para la confirmación del patrón, tenemos que esperar la formación de tanto la primera vela, así como de la segunda vela. Y la confirmación para llegar a tomar la posición es que se presente una gran vela negra, es decir, que la siguiente vela, llamémosla C, marque la dirección de la nueva tendencia, que va a ser una tendencia bajista. Tomamos posición en corto y pues aguantamos el movimiento. Ok, Eduardo, eso es una muy buena pregunta. Déjame ver aquí, ampliar un poco aquí tu inquietud. Ok, ¿cómo los combino? O sea, normalmente para combinar la tendencia y la formación de las velas japonesas, tienes que tener en cuenta que la formación de la vela, o la primera condición de las formaciones de los patrones de las velas, se dan con respecto a la anterior tendencia o la tendencia previa.
En este caso, la nube oscura, ¿qué es lo que estamos viendo? Y qué es lo primero que tenemos que identificar, que exista tendencia alcista. Si no existe tendencia alcista, no se va a presentar la formación de la nube oscura. Si nosotros identificamos la tendencia, ya estamos dando la puerta a la probabilidad de que se genere un patrón. Y a través de la formación de las dos velas, en este caso, o bueno, de las velas necesarias, vas a tener ya la información para confirmar tu posición. Es decir, aquí ya tenemos la formación de las dos velas que determina el patrón y la confirmación de esas dos velas va a ser la siguiente vela bajista. Es decir, al momento en que se termina de formar la vela C, nosotros tomamos nuestra posición en corto y soportamos el movimiento hasta que el mercado me dé nueva información. ¿Listo, Eduardo? No sé si te quedó claro la pregunta. Igualmente, listo, dale, perfecto. No, gracias a ti por tu pregunta. Igualmente los demás pueden realizarme las preguntas que ustedes quieran, que voy a tratar de responderlas en lo que queda, en lo que cabe el tiempo. ¿Listo? Entonces, listo. Ya miramos la nube oscura. Ahora vamos con la formación de la pauta penetrante, que en sí, a comparación de la nube oscura, aquí lo inicial que vamos a identificar es una tendencia bajista. Es decir, al momento en que nosotros vemos la tendencia bajista, ya sabemos que tenemos que tomar o tenemos que estar pendientes de la formación. Entonces, a la baja, no hay ningún problema. Luego, lo que vamos a ver es que se tiene que formar una vela negra o digamos una vela bajista y a la siguiente formación de esa vela va a ser una vela alcista, es decir, una vela blanca. Cuando nosotros vemos que se forma la vela negra y luego se forma la vela blanca, la cual condicionalmente tiene que estar más abajo del mínimo de la vela anterior, pero que a pesar de que la apertura sea por debajo del mínimo anterior, el cierre tiene que ser por encima de la mitad o cercano a la apertura de la anterior vela. Nosotros vamos a tomar una posición en compra. La confirmación de esa vela o esa posición en compra va a ser la siguiente vela, que tiene que ser una vela blanca o en este caso una vela alcista. Se presenta la vela alcista y nosotros lo que decimos es que tomamos una posición en largo, es decir, compro y aguanto la posición hasta que un nuevo patrón o se presente una nueva información que me confirme efectivamente ese cambio de tendencia. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, pauta penetrante, nube oscura. La nube oscura, ¿cómo la identificamos? Que primero viene una tendencia alcista y luego bajista. Por parte de la pauta penetrante, vamos a ver, es una tendencia bajista que luego se forma una tendencia alcista. Ahora vamos también con uno de los patrones más populares, que es el patrón Harami, o también popularmente como se conoce la formación de la embarazada. ¿Qué es lo interesante de este patrón? Que ustedes lo van a poder encontrar ya sea de la manera más acertada o de la manera más común. ¿A qué nos referimos con la vela más común y la, digamos que la más acertada? Como se los había dicho con respecto a los patrones individuales o a los patrones duales, digamos que teóricamente nosotros debemos buscar que se cumplan todas las condiciones, pero la realidad es que en el gráfico no siempre se van a cumplir todas las condiciones, pero sí se puede llegar a determinar la tendencia que me determina la formación. Entonces aquí nosotros, obviamente a través del backtesting, a través de la prueba, vamos a ir identificando si realmente estos patrones los vamos a poder encontrar de una manera más sencilla o no. ¿Listo? Entonces empezamos por el primero, que efectivamente es una harami bajista, en donde nosotros lo que vamos a identificar en primera instancia van a ser cuerpos reales largos, es decir, que independientemente de la sombra, ya sea una sombra superior o una sombra inferior, vamos a poder encontrar que son velas de cuerpo real largos que nos están marcando tendencia, ¿cierto? Entonces, por parte de la bajista, lo que vamos a encontrar son velas negras, por parte del alcista, vamos a encontrar son velas blancas, y esa va a ser como la primera condición. La segunda condición es que se va a presentar luego un cuerpo real pequeño de cualquier color, es decir, ya sea una vela blanca o una vela negra. Lo importante identificar es que al momento en que se presentan las velas largas, si vemos que se presenta una vela real pequeña, ahí nosotros decimos que efectivamente puede llegar a ser una harami, es decir, que podamos ver una confirmación de una nueva tendencia. Y ¿cómo nosotros vamos a poderla identificar? Va a ser de acuerdo a la tendencia que nosotros estemos analizando. Es decir, para la tendencia bajista, lo que vamos a poder encontrar es una vela blanca, luego formada o la siguiente vela
puede llegar a ser una vela blanca o una vela negra. Entonces, en este caso, para esta formación vamos a poder encontrar que tenemos la vela, o bueno, la que se conoce como la harami, la formación harami, y esperamos la confirmación de la siguiente. Sea un color blanco o sea un color negro, lo que importa es que la vela de confirmación, es decir, la siguiente, me determine la dirección de la tendencia. Entonces, en este caso, por el más común, podemos ver que se puede llegar a presentar una o dos velas de incertidumbre, pero luego que identificamos que la tendencia va a ser alcista, tomamos nuestra posición en compra. Claro, la manera más acertada es que simplemente esperamos la vela de formación o efectivamente esa vela real pequeña al momento en que se presentan las velas largas y lo que esperamos es la formación de la formación de la siguiente vela, es decir, primera condición, segunda condición, es decir, que la señal la vamos a tener con aquella vela que me confirme la nueva dirección por parte de las cotizaciones, es decir, que en este punto al momento en que se termina de formar la vela la vela señal, tomamos una posición de compra. Entonces, eso, bueno, qué explicación. Esta realmente fue, digamos, por parte de una tendencia bajista, es decir, un harami bajista, y por parte de un harami alcista vamos a esperar lo mismo, pero claro, la vela real pequeña tiene que identificarnos es la finalidad de una tendencia. Por eso aquí no nos importa tanto el color, sino que lo que nos importa es que se presenten velas reales de cuerpo largo porque aquí lo que nos están diciendo es que hay fuerza y de un momento a otro se presenta una vela de incertidumbre. Claro, eso lo que nos está diciendo es que se frena la tendencia previa y se da paso a una nueva tendencia bajista. Pero claro, la confirmación no la vamos a dar con la vela de cuerpo real pequeño, sino que la vamos a dar es con la siguiente vela, que va a ser la vela de la confirmación de la tendencia. Al momento en que nosotros identifiquemos esa confirmación, nosotros decimos, muy bien, ya es una nueva tendencia que domina el activo y ahí ya vamos a, digamos que, a tener mucho más espacio para tomar mejor posición o bueno, tomar nuevas posiciones. Ya, bueno, digamos que hasta ese punto hemos visto patrones individuales, hemos visto patrones duales, ya vienen los patrones más, digamos que más relevantes, porque cuando ustedes identifiquen estos patrones de 3 o más velas, ustedes van a poder tomar una tendencia con mayor movimiento, mayor fuerza, pero claro, como es una confirmación de 3 o más velas, significa que las condiciones van a ser un poco más estrictas para encontrarlas, pero no implica, eso no implica que no se puedan encontrar, se pueden encontrar, pero requieren un poco más de trabajo. ¿Listo? Entonces, la primera formación de 3 o más velas que vamos a ver el día de hoy se conoce como el lucero del alba. El lucero del alba lo que nos está dando es la información de una nueva tendencia alcista luego de que existe una tendencia bajista. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el punto importante que nosotros vamos a ver? Va a ser de la siguiente formación. La primera, que va a ser una vela de cuerpo largo negro. O sea, condicionalmente sí o sí tiene que ser una vela de cuerpo largo negro, dado que esto lo que nos está diciendo es que existe, es tendencia bajista. Entonces identificamos nuestra primera vela. Luego, lo que vamos a esperar es que se presente una vela de cuerpo real pequeño. Independientemente del color, puede ser una vela alcista, puede ser una vela bajista. Lo importante es que el cuerpo real sea pequeño o mucho más pequeño que la vela previa, porque aquí ya nos está dando la información de que se puede presentar un cambio de tendencia. Pero el cambio de tendencia nosotros lo vamos a confirmar es con la formación de una vela blanca o una gran vela, bueno, una vela verde que nos identifique ese cambio de tendencia. Entonces, en este punto, nosotros ya lo que estamos confirmando es que se está presentando una nueva tendencia con dirección alcista. Para algunos, lo que pueden hacer es tomar posición al momento en que se termina de formar esa tercera vela, dado que como es una formación de 3 o más vela, a la tercera tenemos más peso para tomar posición, o con respecto a la siguiente vela, es decir, no solamente esperar el patrón de la formación, sino que la siguiente vela es donde nosotros tomamos una posición en largo, es decir, compramos en ese momento. ¿Listo? Primera formación de patrón de 3 o más velas, lucero del alba. Y ya para finalizar este webinar, vamos con los últimos 2 formaciones de 3 o más velas que se conocen como los más populares, la verdad,
y que adicionalmente son los más difíciles de encontrar, que es la formación de los tres soldados blancos y los tres cuervos negros. Entonces, estas porque son las formaciones más populares, porque a medida que se van acumulando las velas, nos están confirmando la nueva tendencia con mucha mayor fuerza. Entonces, cuando nosotros encontremos una formación de los tres soldados blancos, lo que nos está diciendo es que primero existe tendencia bajista, es decir, estamos a la baja. Luego, que al momento en que nosotros vemos que se presenta un cambio de tendencia, este cambio de tendencia tiene que ser con respecto a con respecto a tres velas de cuerpo blanco. Es decir, nosotros identificamos la primera, la segunda y la tercera vela de cuerpo blanco, ya entendemos que es una formación de los tres soldados, es decir, que definitivamente lo que va a regir en los mercados va a ser una tendencia alcista, es decir, al momento que se termine de formar la tercera vela, nosotros tomamos una posición de compra. ¿Qué es lo importante de la formación de los tres soldados blancos? Que debe existir una tendencia previa. Si no existe una tendencia previa, ya sería otro tipo de formación, pero cuando nosotros identificamos que anteriormente existía una tendencia bajista, va a ser más sencillo identificar el patrón y cuando veamos las tres velas del mismo, de la misma dirección y que adicionalmente sean velas de cuerpo, es decir, velas de fuerza, tomamos posición. Ahora bien, ¿qué es lo negativo de la formación de los tres soldados blancos? Que en teoría las tres velas tienen que tener el mismo tamaño y la misma dirección. Claro, esto, hablándolo en términos reales, va a ser muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque normalmente encontrar tres velas del mismo tamaño bajo la misma dirección y continuas es muy difícil. O sea, los invito a todos ustedes que a través de MetaTrader vayan revisando, bueno, vamos a identificar, vamos a ver si podemos encontrar la formación de los tres soldados exactamente. Si no la llegan a encontrar, no se preocupen porque realmente es porque de verdad es difícil de encontrar el patrón, pero en el caso que ustedes estén viendo las cotizaciones y lleguen a encontrarlo al 100%, tomen la posición con compra sin duda alguna, porque el mercado lo que les está diciendo es que va a haber una nueva dirección por parte de las cotizaciones, es decir, que sería un momento de compra. Y ya por parte de los tres cuervos negros, lo que nos está diciendo es que primero tiene que existir tendencia alcista, o por lo menos que sea una lateralidad, pero dirigida a un movimiento a la alza. Y lo que nosotros vamos a esperar es que se presente la primera vela de cuerpo negro, la cual va a cerrar muy cerca del máximo de la anterior vela. Es decir, que lo que nosotros vamos a esperar es que efectivamente sea una vela de gran cuerpo que cierre en su nivel más alcanzado por parte de las cotizaciones. Y cuando nosotros identificamos esta primera vela, nosotros podemos decir, pueden llegar a ser tres cuervos negros. ¿Cuál va a ser la confirmación? Con respecto a la segunda y a la tercera vela. Cuando nosotros veamos las tres velas bajistas, a diferencia de los tres soldados blancos, los tres cuervos negros no exigen que sea el 100% el mismo tamaño de la vela, pero que sean velas con cuerpo, ya nosotros decimos que es una tendencia bajista y tomamos posición en venta. Entonces, ya sabemos, tres soldados blancos, primero tendencia previa bajista, luego una vela de gran cuerpo blanco que me confirme la continuación de la tendencia al alza y ya por otro lado vamos a poder encontrar la formación de los tres cuervos negros que nos está diciendo es que efectivamente se está presentando la tendencia a la baja. Ya con esto llegamos al final de este webinar. Wow, la verdad fue un webinar con mucha información. La verdad, en velas japonesas se pueden hablar de muchísimos más patrones, pero bueno, por ahora ya con este curso, o digamos con este primer entrenamiento de velas japonesas, sé que todos ustedes van a empezar a trabajar a través del MetaTrader. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? ¿En qué patrones o en qué temporalidades se mueven más las velas japonesas? En sí, las velas japonesas, debido a su adaptación en los gráficos, se puede utilizar bajo cualquier temporalidad. Pero por supuesto, punto importante, si nosotros estamos tomando temporalidades muy cortas, es decir, temporalidad de 1 minuto o de 5 minutos, las formaciones van a ser demasiado rápidas. Entonces, claro, significa que la información que están tomando las velas no nos van a dar el tiempo necesario para poder identificar patrones. ¿Por qué? Porque son movimientos muy rápidos. Que igualmente se puede, claro que se puede, pero hay que tener bastante paciencia y estar muy pendiente. Lo que yo recomiendo,
Velas japonesas lo podemos empezar a trabajar desde 5 minutos, patrones, 30 minutos, 1 hora. Y claro, a medida que nosotros le damos más tiempo al gráfico, el patrón que nosotros identifiquemos, es decir, en 1 hora, en 4 horas, pues va a ser mucho más fuerte y más relevante. ¿Listo? Entonces ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente les estoy dejando la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker Equity. Entonces, si ustedes se quieren comunicar con ella, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Les dejo, pues, por supuesto, toda la información de contacto. Y por nuestra parte del Distrito Financiero, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, o si nos quieren escribir por WhatsApp. Y adicionalmente también les dejo mi información de contacto por si tienen alguna duda o alguna inquietud. Bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación. La verdad, bastante asistencia el día de hoy. Me alegra mucho. Igualmente también les recuerdo que tanto por parte de las redes sociales de Equity como el Distrito Financiero estamos publicando webinars completamente gratuitos para que ustedes sigan presentando o aprendiendo, formándose como traders. Entonces, si les gustó ese webinar, por favor, déjenme su comentario. Si no les gustó, por favor, déjenme en su comentario. Igualmente que la idea es tener esa retroalimentación para seguir mejorando en todos estos temas de trading. Entonces me despido de todos ustedes esta noche. Igualmente dejo el chat abierto para que me dejen sus comentarios. También si quieren que hablemos de un tema en específico o un webinar en específico. Muchas personas nos han propuesto y hemos traído diferentes temas, así que estamos abiertos a cualquier comentario. No siendo más, me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez. Nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego. Feliz noche para todos ustedes y sin duda alguna, felices trades para todos.